El sol matutino de septiembre se filtraba a través de las ventanas de Kensington Palace mientras Catherine, duquesa de Cambridge, doblaba cuidadosamente los últimos vestidos de Charlotte en cajas de mudanza etiquetadas meticulosamente. La decisión había sido tomada meses atrás, pero ahora que el momento había llegado, una mezcla de emoción y nostalgia llenaba el aire. William apareció en el umbral de la puerta, observando a su esposa mientras ella pausaba para contemplar una fotografía familiar tomada en los jardines de Kensington. ¿Está segura de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Catherine, su voz apenas un susurro. Durante los últimos 8 años, estos muros habían sido testigos de los primeros pasos de George, las risas de Charlotte y los balbuceos de Lois. Cada habitación contenía recuerdos preciosos que parecían imposibles de empacar. La respuesta de William fue inmediata y reconfortante. Se acercó a ella, colocando suavemente sus manos sobre sus hombros. Adelaide Cottage nos dará algo que nunca hemos tenido realmente: privacidad, normalidad, la oportunidad de ser simplemente una familia. Sus palabras llevaban el peso de años de vida bajo el escrutinio público constante, de ventanas cubiertas por cortinas para evitar los lentes de los paparazzi, de niños que habían aprendido a caminar siempre conscientes de las cámaras que podrían estar esperando. Los niños correteaban por los pasillos, ajenos al significado histórico del momento. George, ahora de 9 años, había empezado a comprender que su vida era diferente a la de otros niños, pero aún conservaba esa inocencia que sus padres luchaban por proteger. Charlotte, con sus 7 años llenos de energía, convertía el proceso de mudanza en un juego elaborado, imaginando que eran exploradores embarcándose en una gran aventura. Lois, el más pequeño con apenas 4 años, simplemente se alegraba por la promesa de un jardín más grande donde podría jugar al fútbol con papá. La mañana transcurrió en una danza cuidadosamente coreografiada de maletas, cajas y empleados discretos que habían servido a la familia durante años. María, el ama de llaves que había cuidado de los niños desde que George era un bebé, secó silenciosamente una lágrima mientras empacaba los libros favoritos de cuentos. Cada objeto que pasaba por sus manos contaba una historia. El peluche de oso de Charlotte que había sobrevivido incontables lavadas, el primer dibujo de George que había hecho de su familia como figuras de palitos sonrientes, el caballito de madera de Lois que William mismo había montado en una tarde lluviosa de domingo. Catherine se tomó un momento para caminar por las habitaciones vacías una última vez. En la nursery donde había alimentado a cada uno de sus bebés durante largas noches silenciosas, donde había cantado canciones de cuna mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. En la sala de juegos donde los niños habían construido castillos de almohadas y habían representado obras de teatro improvisadas para una audiencia compuesta únicamente por sus padres orgullosos. El estudio de William estaba siendo desmontado sistemáticamente. Los libros de historia que había estudiado obsesivamente, los mapas de las regiones que había visitado en nombre de la corona, las fotografías oficiales que documentaban su evolución de príncipe joven a futuro rey y padre devotamente comprometido. Cada estante vaciado representaba un capítulo de su vida que estaba cerrando para abrir otro completamente nuevo. A media tarde, los camiones de mudanza llegaron discretamente. No los grandes vehículos comerciales que uno podría esperar, sino camiones más pequeños, sin marcas, diseñados para no atraer atención. El equipo de seguridad había estado trabajando durante semanas para asegurar que la operación se desarrollara sin incidentes, sin fotografías no autorizadas, sin multitudes curiosas que pudieran convertir este día privado y familiar en un espectáculo público. Los niños observaban fascinados mientras sus pertenencias desaparecían en las profundidades de los camiones. George ayudó a cargar algunas de las cajas más pequeñas, sintiéndose importante por contribuir al esfuerzo familiar. Charlotte organizó una ceremonia improvisada de despedida para su habitación, susurrando secretos a las paredes que la habían protegido durante tantas noches. Lois simplemente correteaba, emocionado por la aventura que se avecinaba. Mientras el sol comenzaba a declinar, William reunió a su familia en el jardín donde habían pasado incontables horas. Era aquí donde habían enseñado a George a andar en bicicleta, donde Charlotte había plantado su primer jardín de flores, donde Lois había dado sus primeros pasos tambaleantes entre los brazos extendidos de sus padres. El césped estaba marcado con las huellas de años de juegos familiares, picnics improvisados, y tardes perezosas leyendo bajo la sombra de los árboles antiguos. Catherine se arrodilló junto a los niños, explicándoles que aunque estaban dejando esta casa, no estaban dejando los recuerdos. Los recuerdos viajan con nosotros, les dijo,
Y donde quiera que vayamos como familia, ahí será nuestro hogar. Sus palabras eran tanto para tranquilizar a los niños como para convencerse a sí misma de que esta transición, aunque necesaria, sería positiva para todos. El último acto del día fue cerrar la puerta principal. William tomó la mano de Catherine mientras los niños se agrupaban a su alrededor. Por un momento, todos se quedaron en silencio, absorbiendo la magnitud del momento. Esta puerta había sido su portal al mundo durante casi una década. Detrás de ella habían vivido, reído, llorado y crecido como familia. Ahora se dirigían hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El viaje hacia Windsor comenzaría al día siguiente, pero esa noche durmieron en Kensington Palace por última vez como residentes. Los niños, agotados por la emoción del día, se durmieron rápidamente en sus habitaciones temporalmente vacías. William y Catherine se quedaron despiertos hasta tarde, caminando por los pasillos silenciosos, recordando momentos preciosos y hablando en susurros sobre lo que les esperaba en su nuevo capítulo como familia en Windsor. Almohadilla, el nuevo hogar en Windsor. Segunda parte. La mañana siguiente amaneció cristalina y fresca, con una brisa otoñal que llevaba consigo la promesa de nuevos comienzos. Los niños despertaron temprano, llenos de una energía nerviosa que solo los grandes cambios pueden provocar. Catherine había preparado un desayuno especial: tortitas con forma de corazón, el favorito de Charlotte, y huevos revueltos para George, quien siempre había sido el más cauteloso con los cambios. El convoy familiar salió de Kensington Palace a las 9 de la mañana. No era la caravana oficial con escoltas policiales que el público podría imaginar, sino algo mucho más discreto y familiar. William conducía el Range Rover familiar, con Catherine en el asiento de copiloto y los tres niños acomodados en la parte trasera. El vehículo de seguridad los siguió a una distancia discreta, casi invisible para cualquier observador casual. Durante el trayecto de 40 minutos hacia Windsor, los niños pegaron sus caras a las ventanas, observando cómo el paisaje urbano de Londres gradualmente daba paso a campos verdes y pueblos pintorescos. George había traído su tablet para el viaje, pero pronto la guardó, cautivado por el paisaje cambiante. Charlotte inventó un juego donde cada uno tenía que contar ovejas, vacas o caballos que vieran en los campos. Lois, con la simplicidad de sus 4 años, simplemente repetía: más verde, papá, más verde, cada vez que pasaban por un área particularmente frondosa. Catherine giraba frecuentemente para observar a sus hijos, memorizando sus expresiones de asombro y emoción. Había algo mágico en ver el mundo a través de sus ojos, en recordar que para ellos este no era simplemente un cambio de residencia, sino una aventura épica. William mantenía una sonrisa constante, señalando puntos de interés a lo largo del camino. Ahí está donde la abuela solía llevarte a montar a caballo. George, o Charlotte, ¿ves esa torre? Es parte del castillo donde trabajamos a veces. Al acercarse a Windsor, la majestuosidad del lugar se hizo evidente. El castillo de Windsor se alzaba en la distancia, sus torres antiguas cortando el cielo azul claro como recordatorios silenciosos de siglos de historia real. Pero su destino no era el grandioso castillo con sus habitaciones formales y protocolos estrictos. Adelaide Cottage los esperaba en una zona más tranquila y privada del Windsor Great Park, escondida entre árboles centenarios y jardines cuidadosamente mantenidos. Cuando finalmente llegaron a Adelaide Cottage, incluso William sintió un momento de asombro renovado. Aunque había visitado la propiedad varias veces durante el proceso de decisión, verla ahora como su nuevo hogar le daba una perspectiva completamente diferente. La casa del siglo XIX, con sus paredes de ladrillo rosa y sus ventanas enmarcadas en madera blanca, emanaba una calidez que contrastaba hermosamente con la grandeza formal de sus residencias anteriores. Los niños salieron del coche como proyectiles, corriendo inmediatamente hacia el jardín trasero que se extendía mucho más allá de lo que habían tenido en Kensington. George descubrió un viejo roble con ramas perfectas para trepar. Charlotte encontró un área que ya estaba imaginando como su futuro jardín de mariposas, y Lois simplemente corrió en círculos, gritando de pura alegría por el espacio abierto. Catherine caminó lentamente hacia la puerta principal, con William a su lado. La entrada era modest compared to the grand entrances they were accustomed to. No marble floors or crystal chandeliers. Just a simple wooden door painted in classic British racing green, with brass fixtures that had developed a lovely patina over the years. William levantó la llave, pausando por un momento antes de abrir la puerta. ¿Lista para nuestro nuevo capítulo?, preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación.
El interior de Adelaide Cottage era exactamente lo que habían esperado. Acogedor, lleno de luz natural, y completamente diferente a cualquier lugar donde hubieran vivido antes. Los techos eran más bajos, creando una sensación de intimidad. Las ventanas eran más grandes en proporción a las habitaciones, permitiendo que el jardín se sintiera como una extensión natural del espacio interior. No había personal esperándolos, no había protocolos que seguir, solo una familia entrando a su nuevo hogar. Los niños exploraron cada rincón con el entusiasmo de arqueólogos descubriendo una civilización perdida. George reclamó inmediatamente la habitación con vistas al jardín trasero, desde donde podía ver tanto el roble que había descubierto como un pequeño estanque que reflejaba el cielo otoñal. Charlotte eligió la habitación más pequeña pero más luminosa, que ya estaba planeando decorar en tonos de rosa y dorado. Lois, después de investigar todas las opciones disponibles, decidió que quería la habitación más cercana a la de sus padres. La cocina se convirtió inmediatamente en el corazón de la casa. Era espaciosa pero no intimidante, con una gran mesa de madera que invitaba a desayunos familiares relajados y tareas escolares compartidas. Catherine se imaginó preparando comidas aquí, no como una duquesa supervisando a un chef, sino como una madre haciendo sándwiches para excursiones familiares y horneando galletas para las meriendas después del colegio. Los camiones de mudanza llegaron poco después de mediodía, y el proceso de desempacar comenzó inmediatamente. Pero aquí había algo diferente. Los niños podían participar completamente. No había preocupaciones sobre protocolos o mantenimiento de apariencias. George ayudó a mover cajas. Charlotte organizó sus libros favoritos en su nueva estantería, y Lois ayudó de la manera en que solo un niño de 4 años puede hacerlo, principalmente estorbando pero manteniendo a todos entretenidos con su charla constante. William se encontró cargando cajas junto a los empleados de la mudanza, algo que nunca había hecho en sus residencias anteriores. Había algo profundamente satisfactorio en el trabajo físico, en ser simplemente un padre ayudando a establecer el hogar de su familia. Catherine se reía al verlo luchar con una caja particularmente pesada llena de libros de Lois, negándose a aceptar ayuda incluso cuando claramente la necesitaba. A media tarde, cuando la mayoría de las cajas habían sido llevadas adentro, la familia se tomó un descanso en el jardín. Habían extendido una manta bajo el roble, y Catherine había preparado un picnic improvisado con sándwiches y frutas. Los niños habían estado corriendo y jugando durante horas, y finalmente estaban lo suficientemente cansados como para sentarse quietos durante unos minutos. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo esto?, preguntó William, mirando a sus hijos mientras mordisqueaban sus sándwiches. Aquí podemos ser completamente nosotros mismos. No hay ceremonias, no hay fotógrafos esperando en las puertas, no hay horarios estrictos que seguir. Podemos vivir como una familia normal. Charlotte levantó la vista de su sándwich. Pero papá, nunca fuimos normales. La pregunta era inocente, pero golpeó a William y Catherine con la fuerza de una revelación. Se dieron cuenta de que, para sus hijos, la vida bajo constante escrutinio había sido todo lo que conocían. Esta mudanza no era solo un cambio de casa. Era la primera oportunidad real que tenían de experimentar una infancia verdaderamente privada. La tarde se desvaneció en una sinfonía de risas infantiles, del sonido de cajas siendo abiertas, y de conversaciones familiares en susurros mientras exploraban cada rincón de su nuevo hogar. Cuando el sol comenzó a ponerse, casting golden shadows across the garden, William y Catherine se tomaron un momento para caminar por el perímetro de su nueva propiedad. Los terrenos eran más extensos de lo que habían recordado de sus visitas anteriores. Había senderos serpenteantes que desaparecían entre los árboles, pequeños claros perfectos para juegos familiares, y la sensación general de estar completamente alejados del mundo exterior. El único sonido era el viento entre las hojas, ocasionalmente, las voces distantes de sus hijos jugando cerca de la casa. Creo que hicimos la elección correcta, murmuró Catherine, tomando la mano de William mientras caminaban. El día había sido perfecto de una manera que no habían experimentado en años. No perfect in a orchestrated, public way, but perfect in the chaotic, genuine way that only la vida familiar real puede ser. Esa noche, mientras los niños se bañaban en sus nuevos baños y se instalaban en sus nuevas habitaciones, William y Catherine comenzaron el lento proceso de convertir Adelaide Cottage en algo más que una casa. Lo estaban convirtiendo en un hogar. Almohadilla, el nuevo hogar en Windsor. Tercera parte de las primeras 2 semanas en Adelaide Cottage pasaron como un torbellino de descubrimientos y adaptaciones.
Cada mañana traía nuevas aventuras para los niños y nuevas revelaciones para William y Catherine sobre lo que realmente significaba vivir una vida más normal y privada. George había establecido rápidamente una rutina matutina que incluía verificar el pequeño estanque en el jardín trasero en busca de cualquier vida silvestre nueva. Había descubierto que las ardillas visitaban regularmente el roble grande, y había comenzado un diario detallado de sus observaciones. Para un niño que siempre había mostrado una inclinación hacia la ciencia y la naturaleza, Windsor Great Park se había convertido en un laboratorio viviente mucho más emocionante que cualquier libro de texto. Charlotte había transformado su habitación en lo que ella llamaba su palacio de princesa, pero no al estilo tradicional que uno podría esperar. En su lugar, había creado un espacio que reflejaba su amor por la jardinería y los animales. Las paredes estaban decoradas con sus propios dibujos de las flores que había plantado en el jardín, y había convencido a Catherine de permitirle tener una pequeña terraza con hierbas que podía cuidar ella misma. Lois, el más adaptable de los tres debido a su edad, había convertido toda la casa en su parque de juegos personal. Conocía cada rincón, cada escalón que crujía, cada puerta que se cerraba con un sonido específico. Su risa resonaba por los pasillos a todas horas del día, un recordatorio constante de la alegría que este cambio había traído a la familia. Para Catherine, las mañanas habían adquirido un ritmo completamente nuevo. En lugar de ser despertada por el personal doméstico con horarios estructurados, ahora se despertaba con el sonido de los pájaros en el jardín, ocasionalmente, con Lois saltando en su cama después de haberse escapado de su habitación. Había comenzado a preparar el desayuno ella misma, algo que había hecho raramente en sus residencias anteriores. La cocina se había convertido en su santuario personal, donde podía experimentar con recetas mientras los niños hacían sus tareas en la mesa grande de madera. William había descubierto los placeres simples de la jardinería. Cada tarde, después de completar sus obligaciones oficiales, que ahora podía manejar en gran parte desde el estudio que había establecido en Adelaide Cottage, se cambiaba a ropa casual y pasaba tiempo trabajando en el jardín. Había comenzado un proyecto para crear un área de juegos natural para los niños, usando troncos caídos y piedras para construir obstáculos y áreas de escalada que se mezclaran naturalmente con el paisaje existente. La verdadera prueba de fuego llegó cuando los niños comenzaron a asistir a Lambrook School, su nueva institución educativa. A diferencia de sus experiencias escolares anteriores, donde el transporte y la seguridad requerían una planificación militar, ahora William o Catherine podían simplemente conducir a los niños a la escuela cada mañana. Era un lujo de normalidad que habían anhelado durante años. La primera mañana de escuela había sido un evento cargado de emociones. George, siendo el mayor, había asumido el papel de hermano protector, asegurándose de que Charlotte y Lois supieran dónde estaban sus aulas y quiénes eran sus nuevos maestros. Catherine había luchado contra las lágrimas mientras veía a sus hijos caminar hacia el edificio escolar, no porque estuviera triste, sino porque finalmente podían experimentar la escuela como niños normales, sin el peso adicional de su estatus real siendo el foco principal de atención. Los fines de semana se habían convertido en aventuras familiares verdaderas. Windsor Great Park ofrecía kilómetros de senderos para explorar, y la familia había comenzado una tradición de caminatas familiares los sábados por la mañana. William había enseñado a los niños a identificar diferentes tipos de árboles y plantas, mientras Catherine había comenzado un proyecto fotográfico familiar, documentando su nueva vida a través del lente de momentos cotidianos en lugar de eventos oficiales. Un sábado particular se había convertido en legendario en la historia familiar. Había llovido durante la noche, dejando charcos perfectos para saltar en todo el jardín. Lois había sido el primero en descubrir las posibilidades, corriendo directamente hacia el charco más grande con sus botas de lluvia amarillas. En lugar de regañarlo, William y Catherine se habían mirado, habían sonreído, y se habían unido a él. Pronto, toda la familia estaba saltando charcos, riéndose hasta que les dolieron los costados, completamente empapados y completamente felices. Catherine había capturado el momento en una fotografía que ahora ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea de la sala de estar. No era una imagen oficial o posed. Era genuina, espontánea, y capturaba perfectamente el espíritu de libertad que habían encontrado en Windsor. Las cenas se habían convertido en los momentos más preciados del día. Sin personal esperando para servir o limpiar, la familia podía tomar su tiempo, conversar sin prisa, y realmente conectarse al final de cada día. Los niños habían comenzado a turnarse para contar la mejor parte de su día,
una tradición que Catherine había sugerido para asegurarse de que mantuvieran la comunicación abierta durante esta transición. Una noche, Charlotte había sorprendido a todos al declarar que su parte favorita del día había sido ayudar a Catherine a preparar la cena. En nuestra casa antigua, había explicado con la sabiduría de sus 7 años, nunca podíamos ayudar realmente. Todo estaba siempre hecho para nosotros. Pero aquí, podemos hacer las cosas nosotros mismos, y eso las hace más especiales. William había intercambiado una mirada significativa con Catherine a través de la mesa. Los niños estaban verbalizando exactamente lo que ellos habían esperado de este cambio, pero escucharlo confirmado de manera tan directa era profundamente gratificante. Los desafíos, por supuesto, también existían. La transición a la nueva escuela no había sido completamente fluida para todos. George, siendo más consciente de su identidad pública, había pasado por un periodo de ajuste donde se sentía ansioso por cómo lo percibirían sus nuevos compañeros de clase. Catherine había pasado muchas noches hablando con él, ayudándolo a entender que podía ser tanto el príncipe George como simplemente George, dependiendo del contexto. Charlotte, por otro lado, había abrazado su nueva vida con una confianza que sorprendía a sus padres. Había hecho amigos rápidamente y había comenzado a participar en actividades extracurriculares que nunca había tenido la oportunidad de explorar antes. Su maestra había comentado a Catherine que Charlotte mostraba un liderazgo natural y una creatividad que florecía en el ambiente menos estructurado de su nueva escuela. Louis, siendo el más pequeño, había adaptado más fácilmente, pero ocasionalmente preguntaba por su casa antigua y por el personal que había conocido desde su nacimiento. Catherine y William habían trabajado cuidadosamente para mantener algunas conexiones importantes, invitando ocasionalmente a miembros del personal anterior a visitar para que los niños pudieran mantener esas relaciones significativas. El mayor cambio había sido la gestión de las obligaciones oficiales desde su nueva base. William había establecido un sistema donde podía manejar muchas de sus responsabilidades reales desde Windsor, viajando a Londres solo cuando era absolutamente necesario. Esto significaba que podía estar presente para las cenas familiares la mayoría de las noches, algo que había sido imposible cuando vivían en el corazón de Londres con horarios más demandantes. Catherine había ajustado su propio calendario de compromisos oficiales para priorizar eventos que le permitieran regresar a casa el mismo día. Había descubierto que podía ser igualmente efectiva en su trabajo como duquesa mientras mantenía una presencia más constante como madre, algo que siempre había deseado pero que la logística de su vida anterior había hecho difícil. Una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín trasero, George leyendo bajo el roble, Charlotte regando sus plantas, y Louis construyendo algo elaborado con palos y hojas, Catherine se dio cuenta de que habían logrado algo que había parecido imposible. Habían encontrado una manera de equilibrar sus responsabilidades públicas con una vida familiar genuinamente privada y normal. El sol se puso esa tarde pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, y por primera vez en años, Catherine se sintió como si pudiera respirar completamente. Windsor no era solo su nueva casa. Se había convertido en el lugar donde habían redescubierto quiénes eran como familia cuando nadie más estaba mirando. Almohadilla, el nuevo hogar en Windsor. Cuarta parte 6 meses después de la mudanza. Adelaide Cottage había transformado no solo en el hogar de la familia, sino en el epicentro de una nueva filosofía de vida que William y Catherine nunca habían imaginado posible dentro del marco de sus responsabilidades reales. La primavera había llegado a Windsor con una explosión de color y vida. El jardín que Catherine y los niños habían plantado cuidadosamente durante el otoño e invierno ahora florecía en toda su gloria. Tulipanes rojos y amarillos bordeaban el sendero principal. Narcisos silvestres habían emergido naturalmente en las áreas menos cultivadas, y el pequeño huerto que Charlotte había insistido en crear estaba comenzando a mostrar los primeros brotes verdes de vegetales que pronto adornarían las cenas familiares. George había evolucionado de observador de la naturaleza a verdadero científico aficionado. Su habitación ahora albergaba una colección impresionante de especímenes que había recolectado y catalogado meticulosamente. Hojas de diferentes árboles prensadas entre las páginas de libros pesados, rocas interesantes organizadas por tipo y color, y un diario detallado de sus observaciones sobre los patrones de comportamiento de los animales locales. William había encontrado en estas actividades una manera perfecta de conectar con su hijo mayor, y sus caminatas matutinas de fin de semana se habían convertido en expediciones científicas donde padre e hijo exploraban juntos los misterios del mundo natural.
Charlotte había revelado un talento sorprendente para la jardinería que había impresionado incluso a los jardineros profesionales de Windsor Great Park. Su pequeña sección del jardín no solo era la más colorida y bien organizada, sino que había comenzado a atraer mariposas y abejas de maneras que beneficiaban a todo el ecosistema del jardín. Catherine había comenzado a documentar fotográficamente los progresos de Charlotte, creando un álbum que capturaba no solo el crecimiento de las plantas, sino la evolución de su hija de niña curiosa a joven jardinera con un entendimiento instintivo de la naturaleza. Lois había crecido visiblemente durante estos meses, no solo físicamente sino en confianza y curiosidad. Su dominio completo de cada rincón de la propiedad había llevado a la creación de juegos elaborados que invariablemente incluían a toda la familia. Sus aventuras de tesoros los llevaban por senderos que él había memorizado, hacia lugares secretos donde había escondido pequeños tesoros para que sus hermanos mayores encontraran. Estos juegos se habían convertido en tradiciones familiares que visitantes ocasionales, primos, amigos cercanos, esperaban con anticipación. La casa misma había adquirido una personalidad única que reflejaba perfectamente a la familia que la habitaba. Cada habitación contaba historias a través de objetos que habían sido colocados no por diseñadores profesionales, sino por los propios miembros de la familia según sus gustos y necesidades. La sala de estar exhibía una mezcla ecléctica de arte infantil enmarcado profesionalmente junto a pinturas más formales, creando un ambiente que era simultáneamente elegante y completamente accesible. La cocina se había convertido en el verdadero corazón de la casa, exactamente como Catherine había imaginado. La gran mesa de madera mostraba las marcas de innumerables proyectos familiares, manchas de pintura de los proyectos artísticos de los niños, pequeñas abolladuras de experimentos de carpintería de William, y el brillo suave que solo viene de años de uso familiar constante. Esta mesa había sido testigo de tareas escolares supervisadas por padres pacientes, sesiones de repostería donde toda la familia participaba entusiastamente, y cenas largas y relajadas donde las conversaciones fluían sin la presión del tiempo o las expectativas formales. William había descubierto en Windsor una creatividad que nunca había tenido la oportunidad de explorar completamente. Su proyecto de área de juegos natural se había expandido hasta convertirse en una verdadera obra de arte paisajística. Usando solo materiales encontrados en la propiedad, troncos caídos, piedras de diferentes tamaños, y plantas nativas, había creado un espacio que parecía haber crecido naturalmente del paisaje pero que ofrecía infinitas posibilidades de juego y exploración para los niños. Los fines de semana se habían establecido en un patrón perfecto de actividades familiares y relajación. Los sábados comenzaban típicamente con desayunos prolongados donde nadie tenía prisa por ir a ninguna parte. Luego venían las expediciones familiares, sometimes caminatas largas por senderos menos conocidos de Windsor Great Park, otras veces sesiones de picnic en lugares especiales que habían descubierto y reclamado como propios, y ocasionalmente aventuras más ambiciosas que los llevaban a explorar pueblos cercanos donde podían caminar como una familia normal, sin atraer atención no deseada. Los domingos se habían convertido en días de proyectos familiares. Cada miembro de la familia había asumido responsabilidades específicas en el mantenimiento y mejora de su hogar. George se había encargado del cuidado del área del estanque, manteniendo un equilibrio cuidadoso del ecosistema acuático que había estudiado exhaustivamente. Charlotte supervisaba todos los aspectos relacionados con flores y vegetales, creando calendarios de plantación y riego que toda la familia seguía religiosamente. Lois había reclamado la responsabilidad de alimentar a los pájaros y había establecido estaciones de alimentación estratégicamente ubicadas, donde podía observar y contar las diferentes especies que visitaban regularmente. Catherine había redescubierto pasiones que había puesto en pausa durante los años más intensos de su vida pública. La fotografía, que siempre había disfrutado, se había convertido en una obsesión amorosa. Su enfoque había evolucionado desde documentar eventos oficiales hacia capturar momentos íntimos y naturales de su familia. Había comenzado un proyecto fotográfico extenso que seguía las estaciones a través de los ojos de sus hijos, creando un registro visual de cómo experimentaban y se conectaban con su ambiente natural a lo largo del año. La relación entre William y Catherine también había florecido de maneras inesperadas. Sin la presión constante de horarios públicos rígidos y la necesidad de mantener compostura oficial en todo momento, habían redescubierto aspectos de su personalidad y su relación que habían estado dormidos durante años. Sus conversaciones nocturnas en el jardín, después de que los niños se habían acostado, se habían convertido en sesiones de planificación no solo para sus responsabilidades oficiales,
sino para aventuras familiares, proyectos de mejoramiento del hogar, y sueños a largo plazo para la educación y desarrollo de sus hijos. La prueba definitiva de que habían encontrado verdaderamente su hogar llegó durante una tormenta particularmente severa a finales de la primavera. Vientos fuertes y lluvia intensa habían azotado la región durante toda la noche, y la familia se había despertado con la electricidad cortada y algunos árboles caídos bloqueando el camino de entrada. En lugar de sentir ansiedad o inconvenientes, habían convertido el día en una aventura improvisada. William y George habían trabajado juntos para mover las ramas más pequeñas, mientras Catherine, Charlotte y Lois habían organizado un desayuno a la luz de velas que se había sentido más como una fiesta que como una crisis. Cuando el personal de mantenimiento del parque había llegado más tarde para limpiar los árboles más grandes, habían encontrado a la familia organizando juegos en la sala de estar, completamente contentos y ajenos a cualquier inconveniente que la tormenta pudiera haber causado. Esa noche, mientras la electricidad había sido restaurada y la normalidad regresaba, Charlotte había hecho un comentario que había resumido perfectamente lo que habían logrado. Sentada en el regazo de Catherine mientras William leía una historia a toda la familia, había dicho: «Mami, incluso cuando las cosas salen mal aquí, todavía se sienten bien porque estamos todos juntos en nuestro lugar especial». Las palabras de Charlotte habían resonado profundamente con sus padres. Se habían dado cuenta de que habían creado algo más valioso que una residencia elegante o un símbolo de estatus real. Habían construido un santuario donde podían ser completamente auténticos, donde sus hijos podían crecer con un sentido de normalidad y conexión con la naturaleza, y donde podían equilibrar sus importantes responsabilidades públicas con la prioridad aún más importante de ser una familia unida. Mientras el verano se acercaba, trayendo la promesa de vacaciones escolares y aún más tiempo familiar ininterrumpido, William y Catherine sabían con certeza absoluta que Adelaide Cottage se había convertido en mucho más que su nueva residencia. Se había convertido en el fundamento sobre el cual construirían todos sus futuros recuerdos familiares, el lugar donde sus hijos tendrían la infancia que ellos siempre habían soñado proporcionarles, y el hogar que finalmente les había permitido descubrir quiénes eran realmente cuando todas las expectativas externas se desvanecían y solo quedaba el amor, la risa y la conexión genuina que define a una familia verdaderamente feliz. En las noches tranquilas, cuando el jardín se sumergía en el silencio suave del atardecer y los niños dormían pacíficamente en sus habitaciones, William y Catherine often se sentaban en su terraza trasera, mirando hacia el paisaje que se había convertido en sinónimo de hogar, sabiendo que habían tomado la decisión perfecta en el momento perfecto de sus vidas.